no por músculos, sino por una articulación, que es la articulación sacroiliaca. Entonces, la columna vertebral se va a unir al miembro posterior a través de esa articulación sacroiliaca. Es decir, el hueso coxal no está considerado un hueso del esqueleto axil, sino un hueso del esqueleto apendicular. Digamos que la relación que existe, las dos articulaciones que tiene el hueso, que son con el hueso sacro y con el fémur, son los que van a darle la unión del miembro posterior al tronco. Y a diferencia de lo que nosotros teníamos en el miembro anterior, que la unión era por medio de músculos. Entonces, antes de empezar, nosotros vamos, antes de comenzar a mirar las imágenes y mirar la caracterización de los huesos, hace falta que para el viernes ustedes estudien, revisen el glosario de articulaciones. El viernes vamos a ver las generalidades de las articulaciones, entonces, para que revisen. Entonces, son 11 términos, ¿sí? 11 términos que son muy similares por su terminación, entonces que se prestan a confusión. Entonces, hace falta que los tengan allá anotados. Entonces, diartrosis, articulación con movimiento. Sinartrosis, articulación inmóvil o semimóvil. Sindesmosis, unión por medio de tejido fibroso. Sínfisis, la unión por medio de tejido fibroso y cartílago. Sincondrosis, unión de hueso por medio de cartílago. Sinelastosis, unión de huesos por medio de tejido elástico. Anfiartrosis, unión de huesos por medio de los 3 tipos de tejido, es decir, ahí hay tejido elástico, hay tejido fibroso y la articulación es sinovial. Gónfosis, unión de huesos por medio, la unión de las raíces de los dientes a los alvéolos de los huesos maxilar, incisivo y mandibular, la raíz de los dientes por medio de tejido fibroso. Enartrosis, articulación de cavidad y esfera, con variados movimientos. Cisarcosis, la unión de huesos por medio de músculos, la cisarcosis de la espalda. Y la sinostosis, que es el proceso de osificación de las suturas, de la sindesmosis y de la sincondrosis. Entonces, esos 11 términos, hace falta que los tengamos bien claros para poder entender la charla del viernes. ¿Eso está claro? Eso los encuentran en la guía que ustedes tienen de artrología, la guía de las generalidades de artrología. ¿Quedó clara cuál es la tarea? Sí, profe. Vale. Sí. Listo. Entonces, nosotros ya estamos acá, entonces nosotros aquí tenemos el hueso más proximal del miembro posterior. Le vamos a dar Profe, una voy vista. a compartir pantalla. Está compartiendo. No, la quité, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ahí, ahora, Sí, profe, ahora sí. vale. Entonces ahí están viendo un hueso coxal de un equino. Es una vista lateral izquierda. Entonces ahí nos marcan, es un hueso que con respecto al plano de sustentación, entonces él va a presentar una inclinación caudoventral. Es decir, un hueso que está con respecto al suelo, está dirigido en dirección caudoventral. Es decir, hacia caudal y hacia abajo, hacia ventral. En la superficie medial y proximal articula con el hueso sacro y en la superficie lateral, ¿sí? Aquí en la parte lateral, articula con la cabeza del fémur. Con la cabeza del fémur. Vamos a dar unas vistas que no son las que quería mostrar primero, sino es esta que es una vista general, donde se ve la articulación con el hueso sacro. Entonces él en la parte medial, en la cara medial y en la parte proximal, está articulando con el hueso sacro
y acá en la parte lateral articula con la cabeza del fémur. Entonces, las alas del sacro articulan con la superficie auricular del hueso coxal y se forma la articulación sacroiliaca. Entonces, esa unión de los dos huesos es la que da la formación, digamos, la unión del tronco a el miembro posterior. Ya aquí ya esto está contada como una articulación del miembro posterior propiamente dicha, que sería la articulación coxofemoral. Entonces este hueso está formado por tres huesos, por la fusión de tres huesos. ¿A dónde se fusionan estos tres huesos? Estos huesos se fusionan aquí en esta cavidad que se llama cavidad acetabular o acetábulo. La cavidad acetabular o acetábulo. Entonces, el hueso que está proyectado hacia la parte cráneo-dorsal, ¿sí?, que tiene orientación cráneo-dorsal, se denomina ilion. Ilion con I. ¿Sí? Ilion. El que está ubicado hacia la parte caudoventral, que es este, se denomina isquion. Y el que está ubicado en la parte ventral es el pubis. El pubis. Entonces los tres huesos se unen acá, se fusionan los tres huesos a temprana edad, se vienen a fusionar aquí en el acetábulo. Esto que nos esquematizan acá son los diámetros. Entonces tenemos el diámetro conjugado, este es el diámetro conjugado, y un diámetro que es el diámetro vertical. Entonces estos diámetros o estas medidas zootécnicas son las que se tienen en cuenta para conocer cómo está el estado del canal del parto. Entonces, este está relacionado con el canal del parto. Entonces, acá nosotros tenemos que este canal del parto en esta especie pues presenta una sola dirección. Eso hace que la yegua sea un animal que tenga muy poca posibilidad de tener traumatismos en el momento del parto. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, este canal del parto es muy amplio. Es decir, dificultad al parto casi las yeguas y lo que son las yeguas y las cerdas casi no presentan dificultad al parto porque tienen un canal del parto en una sola dirección. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte comparada, la diferencia que hay en esos diámetros en las demás especies. Entonces, esto es una vista craneal. En esta vista craneal, entonces acá, esta línea que está marcada en rojo, es la línea terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es la entrada, este es el margen o el límite que hay es el límite caudal de la cavidad abdominal y lo que queda ya en el fondo ya es la cavidad pelviana. La cavidad pelviana. Entonces aquí tenemos un diámetro transverso y unos diámetros de la profundidad y el diámetro transverso. Y el hueso sacro, que es relativamente, la superficie ventral es relativamente plana. Eso hace también que los diámetros sean un poco más amplios y faciliten el canal del parto en este hueso. Entonces, este límite terminal o la línea terminal es la que me va a separar la cavidad abdominal de la cavidad pelviana. Este hueso es el que forma las paredes lateral, dorsal, el hueso sacro, dorsal y caudal de la cavidad pelviana. Y de hecho ventral también, porque este es el límite ventral de la cavidad pelviana, el pubis. La región se llama región púbica. Y la región prepúbica, ya recuerden que es abdomen. Entonces, por ejemplo, un órgano que está aquí ubicado es la vejiga. Cuando ella está vacía, está dentro de la cavidad pelviana, es decir, está en la región púbica. Cuando está llena, pues está en la región prepúbica, es decir, está en el abdomen. Y muchas estructuras tienen que ver con estos márgenes. Vale. Es una vista caudal de la misma especie, una vista dorso y caudal, porque esto lo estoy mirando por encima. No es totalmente dorsal ni es totalmente caudal. Es una vista dorso-caudal. Dorso-caudal, donde veo el hueso que está inclinado hacia la parte cráneo-dorsal, es el ilion,
El que está ubicado hacia la parte caudoventral, el isquion, y el que está ubicado acá es el pubis. Entonces, este hueso en conjunto, los tres huesos, el isquion, el pubis y el ilion, se van a unir aquí, se van a fusionar aquí en este. Este está considerado un hueso plano, hueso plano. Entonces, aquí tenemos este accidente óseo que es el acetábulo, que es el sitio donde se van a fusionar los tres huesos, ilion, isquion y pubis. Entonces, ahora sí miremoslo por especie y miremos el del equino y miramos los accidentes que esto tiene. Entonces, en esta vista lateral, este hueso se destaca porque él forma la parte lateral caudal y ventral de la cavidad pelviana. Es decir, la cavidad pelviana va a estar aquí. Esto aquí, lo que queda hacia craneal, pues va a ser la cavidad abdominal. Entonces se relaciona, la relación topográfica que esto tiene es que cranealmente va a estar el abdomen y caudalmente, pues acá forma el límite lateral, el límite caudal y el límite ventral de la cavidad pelviana, El hueso se caracteriza porque su fusión está formada por esta estructura que está recubierta de cartílago hialino porque es una superficie articular, es el acetábulo. Entonces, en ese acetábulo vamos a encontrar un borde acetabular donde asienta un cartílago que se llama labrum articular, que también lo tiene la escápula, pero es menos manifiesto en la escápula. Labio articular o labrum articular. Este reborde del acetábulo, de la cavidad acetabular. Y esta depresión se llama fosa del acetábulo, la fosa del acetábulo. Entonces acá tenemos nosotros tres accidentes que son característicos de este hueso. Es decir, lo más característico de estos huesos es estas prominencias que esto tiene. Esto que está acá, esto que está aquí y esto que está acá. Son las tres, digamos, eminencias óseas no articulares que caracterizan a este hueso. Entonces, acá tengo esta tuberosidad, se llama tuberosidad sacra. Esta que es muy importante, muy práctica, desde el punto de vista práctico, es la tuberosidad coxal. La tuberosidad coxal, la tuberosidad sacra y la tuberosidad isquiática. Entonces, las tuberosidades están unidas por medio de crestas y por medio de escotaduras. Entonces, la cresta que une la tuberosidad sacra con la tuberosidad coxal se llama cresta ilíaca. La cresta del hueso ilíaco. La cresta ilíaca. La cresta ilíaca. La cresta ilíaca. Este borde. La cresta ilíaca. La tuberosidad que une la escotadura que une la tuberosidad sacra con la tuberosidad isquiática es toda esta. Entonces, ella presenta dos partes. La parte más amplia es esta, que está marcada aquí como 5, se llama escotadura ciática mayor u escotadura isquiática mayor. Isquiática mayor. Y esta se llama escotadura isquiática menor. Ellas están separadas por esta prominencia que se llama espina isquiática. A ver si está ahí. Sí, la espina isquiática. La espina isquiática. La escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Ojo, esta escotadura ciática menor está relacionada con el nervio más grande que tiene el cuerpo, con el nervio isquiático. De hecho, él pasa este reborde, por este borde, pasa hacia el miembro posterior para inervarlo casi en su totalidad. Es decir, este nervio inerva casi en su totalidad al miembro posterior. Y una lesión de ese nervio produce parálisis del miembro posterior. Entonces, escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor, separadas por la espina isquiática. Por la espina isquiática. Bueno, entonces acá tenemos este otro accidente que nos marcan acá, es la superficie glútea o las alas del ilion. Presentan una superficie que es para la inserción de los músculos glúteos. Y hay una línea que se llama la línea glútea. Estos accidentes que están cerca del acetábulo son para la inserción del músculo recto femoral. Entonces, estos son
el recto femoral se origina acá. Un músculo que va a formar uno de los músculos craneales del muslo, tiene la inserción para el origen del recto femoral. La inserción es la rótula, se inserta en la rótula. Entonces, este accidente lo tiene para eso. Vale. Miremos, pasémonos aquí a la vista, tal vez una vista dorsal, miremosla primero. En una vista dorsal de un equino, tengo yo la tuberosidad coxal, la cresta ilíaca, la tuberosidad sacra, la escotadura ciática mayor, la espina isquiática, la escotadura ciática menor, la tuberosidad isquiática y este accidente que termina uniendo, entonces, otra escotadura. Entonces, la escotadura, el arco isquiático. Las dos tuberosidades isquiáticas de los dos huesos, un hueso par que está unido en la parte media por una sínfisis. Aquí como en la mandíbula. Aquí se llama sínfisis pepiana. Allá en la mandíbula se llamaba sínfisis mandibular. ¿Por qué es sínfisis? Porque hay unión de tejido de los huesos por medio de tejido fibroso, pero también hay tejido cartilaginoso. Fíjate que aquí en la parte, en esta sínfisis, hay dos partes. Esta sínfisis púbica y esta sínfisis isquiática. Toda en conjunto se llama sínfisis pepiana, pero tiene dos sínfisis, la sínfisis púbica y la sínfisis isquiática. Fíjense que la sínfisis púbica ya dejó de ser sínfisis para convertirse en una sinostosis. ¿Por qué? Porque ya es un animal adulto. Con la edad terminan los huesos fusionándose también acá en esta sínfisis, que es la sínfisis isquiática. Otro accidente que caracteriza ya este hueso, ¿sí? Nosotros ya vimos las escotaduras, vimos el acetábulo, es este agujero que está acá. ¿Sí ven este agujero grandote? ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Vale. El agujero se llama agujero obturador. Obturador, foramen obturador. De hecho, por ahí pasan unas arterias que se llaman también arteria obturatriz. El nervio se llama nervio obturador, donde todo está asociado al nombre del foramen obturador. Una vista caudal. Esta vista que sí es totalmente caudal, a diferencia de una que hemos visto ya que estaba un poco más inclinada, esta sí es una vista más caudal. Entonces volvemos a repetir la tuberosidad coxal, la cresta ilíaca, la tuberosidad sacra, la escotadura ciática mayor, la espina isquiática. La escotadura ciática menor no se ve muy bien porque la estoy mirando muy caudal. Y las dos tuberosidades isquiáticas unidas por este arco, que es el arco isquiático. Aquí se ve algo del acetábulo, y aquí se ve la línea, la superficie y la línea glútea. La línea se ve acá, mire. La línea que separa la inserción de los músculos glúteos. Vista caudal. Ahora sí miremos una vista, antes de ver la hembra y el macho, vamos a ver la parte ventral. Entonces, esto es una vista ventral. El hueso está visto ventralmente. Entonces, aquí voy a tener varios accidentes que están relacionados con la inserción de músculos que están relacionados con la cavidad abdominal y también con músculos que están relacionados con la columna vertebral. Entonces, acá tengo una serie de accidentes que tengo que es importante tenerlos en cuenta porque son los sitios de origen el sitio, perdón, de inserción de muchos músculos. Dejémoslos por ahora ahí para explicarles lo siguiente. Entonces, nosotros en esta vista ventral vemos que este hueso ilíaco está formado por un cuerpo y una rama. Entonces, esto sería el cuerpo, en lo que nos están marcando como dos, es el cuerpo. El cuerpo por la parte lateral se le suele llamar alas del atlas, perdón, alas del coxal, del hueso coxal, alas del hueso ilíaco, o las alas del hueso coxal. Y a esto se le suele llamar rama. Entonces, esta rama
es la rama acetabular. Entonces, las ramas acetabulares de los 3 huesos son las que se unen para formar el acetábulo. Entonces tengo la rama acetabular del ilion, la rama acetabular del isquion y la rama acetabular del pubis. Las 3 ramas se unen para formar el acetábulo. Antes de ver otros accidentes que están acá. Entonces miremos, a ver, miramos, dice 1, 3, entonces la cresta ilíaca ya la habíamos visto, 4 la tuberosidad coxal, 5 la tuberosidad sacra, 6, 7 y 8, 6, 7 y 8 la superficie sacropelviana. Entonces, esta superficie sacropelviana se caracteriza porque esta estructura es el sitio donde se va a articular con el hueso sacro, con las alas del sacro. Entonces, la superficie auricular del sacro articula con esta superficie articular del ilio. Esta estructura muy importante en él, es el tubérculo prepúbico, también se le suele llamar pecten o tubérculo púbico. Entonces ahí se insertan muchos músculos. Esto es un accidente importante, igual que las ramas. Entonces las ramas sinficiales, ¿sí? De la sínfisis. Entonces la rama sinficial del isquion y la rama sinficial del pubis. Las ramas que forman la sínfisis. Entonces, esos son los accidentes más importantes. Este hueso tiene mucho más accidentes, pero los más importantes. Entonces, miremos en la parte craneal el canal del parto. Entonces, esto es la cavidad pelviana, donde dice 5. ¿Sí? Es una visión craneal de una hembra. En la imagen se puede apreciar la ausencia del tubérculo púbico dorsal. Entonces acá el tubérculo púbico dorsal, el pubis, la parte dorsal. ¿Por qué? Porque esto necesita tener una apertura necesaria que permita el parto. El tubérculo púbico dorsal. Aquí tengo, como es una vista craneal, entonces de nuevo tengo la tuberosidad coxal, la tuberosidad sacra, y allá en la parte caudal, que no se ve, la tuberosidad isquiática. Acá tengo la cresta ilíaca uniendo las dos tuberosidades. Miren el macho. El macho se caracteriza porque tiene este tubérculo dorsal. Si ves el tubérculo acá, si este tubérculo dorsal existiera el tubérculo púbico dorsal, no el ventral, porque el ventral existe en ambos géneros. Si el dorsal existiera en la hembra, pues no, se le dificultaría el parto. Entonces, si ven la diferencia entre el macho y hembra, generalmente este tubérculo es el que me da a mí la diferencia entre hembra y macho. Ahora lo vamos a diferenciar por especie. Entonces, por especie, los huesos son muy parecidos. ¿Sí? Los huesos son muy parecidos, miremoslo lateralmente. Entonces, acá tengo el de un bovino, Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Puede ser en el tamaño, profe? No. Aquí ustedes nunca digan eso porque ya habíamos quedado que eso del tamaño acá no es cierto. En el tamaño no. Son los accidentes óseos los que caracterizan a los huesos, no es el tamaño. Porque esto podría ser de un ternero. Y el del ternero pues iba a ser más chico. Iba a ser muy igual al tamaño al de un perro. Entonces, no me digan nunca tamaño, olvídense del tamaño. El tamaño no es una característica, no es una particularidad. Entonces, los accidentes óseos, ¿qué diferencia ven ustedes en los accidentes óseos? Así a primera vista. A ver quién es tan observador para que lo diga. No, vale. Entonces, de pronto en esta imagen, no es tan evidente la diferencia. Entonces, miremosla dorsalmente.
¿Ya dieron cuenta? Entonces, el diámetro, ¿sí? El diámetro transversal del hueso es más amplio en los rumiantes que en los equinos. ¿Sí se dieron cuenta ya que allá el diámetro era es más angosto el hueso? Vale, eso es lo primero. Lo segundo, la tuberosidad sacra, la tuberosidad coxal y la tuberosidad isquiática son más prominentes y presentan tubérculos craneal, medial y lateral, dorsal, lateral y medial. Tubérculos. Este no presenta tubérculos, pero es mucho más amplio, ¿sí? Es mucho más amplia la tuberosidad sacra. Entonces, ahí lo vas a distinguir. Por lo demás, fíjense que el agujero obturador en una vista dorsal se ve más ampliamente y es menos ovalado, digamos que es como más redondo que el que teníamos en la imagen anterior. Fíjense lo marcada, lo clara que se ve el arco isquiático. El arco izquierdo. Los demás accidentes son exactamente iguales. Entonces, el tubérculo púbico dorsal, el, la eminencia iliopúbica, la tuberosidad sacra, la tuberosidad coxal, la tuberosidad isquiática, la escotadura ciática mayor, la espina isquiática, la escotadura ciática menor, el foramen obturador, el acetábulo. El acetábulo. Y las tuberosidades coxal y isquiática presentan tubérculos, un tubérculo craneal, uno medial y uno lateral. Uno dorsal, porque esto es arriba, uno medial y uno lateral. ¿Eso quedó claro la diferencia entre esas dos especies? Volvemos, como nosotros somos muy dados ahora me pasé a perro, es en equino. Entonces, como somos muy dados a esto, entonces miremoslo acá ventralmente. Entonces, no, dorsalmente para comparar. Entonces, si lo ven, la diferencia enorme que hay, esta tuberosidad coxal no presenta tubérculos. Y aquí es mucho más angosta la tuberosidad sacra. Y lo mismo acá. Es decir, esto no presenta los tres tubérculos, el tubérculo dorsal, el tubérculo lateral y el tubérculo medial. Esta tuberosidad es como más plana. Y el arco isquiático no se nota tan definido como lo tenemos allá. Fíjese el agujero obturador cómo se ve de diferente. Entonces son huesos bien diferentes, no hay forma de confundirlo. Lo volvemos a mirar de nuevo para compararlo bien. Vista dorsal. ¿Vieron la diferencia? Es enorme. Es enorme. Vale. Pasémonos a esta vista lateral. Visto lateralmente también se ve que las tres tuberosidades son mucho más manifiestas. La tuberosidad coxal con un tubérculo medial, uno lateral y uno craneal. La cresta ilíaca, la escotadura ciática mayor, fíjense que es más prominente vista lateralmente. La espina isquiática y la escotadura ciática menor. La tuberosidad isquiática, miren lo manifiesto que es el tubérculo púbico ventral. El tubérculo, el pecten del pubis, muy manifiesto. El acetábulo con su fosa acetabular, Una vista lateral, una vista medial. Entonces, en la vista medial veo la sínfisis pelviana. Y los accidentes, aquí están la superficie donde va a articular el hueso sacro. La superficie donde va a articular el hueso sacro, la tuberosidad y la cara articular. La cara articular para el hueso sacro. Escotadura ciática mayor, espina isquiática y la escotadura ciática menor. Entonces acá tengo en el número 10 el tubérculo púbico ventral.
Recuerden que si es macho, tiene un tubérculo púbico dorsal muy manifiesto, a diferencia de la hembra. Eso es válido para toda la especie, lo que pasa es que los tubérculos ya en las otras especies no son tan manifiestos en las pequeñas especies. ¿Qué vista nos hace falta ver? La vista ventral. En esta vista ventral tengo exactamente los mismos accidentes. Fíjense que aquí está la sínfisis púbica y la sínfisis isquiática en conjunto se llama sínfisis pelviana. Fíjense que aquí, a diferencia del equino, esta sínfisis está cerrada y acá está abierta, o sea, es al contrario. No siempre es así. Algunas veces se cierra primero esta y después se cierra la otra. Lo amplio que es el agujero obturador, el foramen obturador, y lo claro que se nota el arco isquiático. El tubérculo púbico ventral, las alas del hueso sacro con la superficie auricular o superficie articular para el hueso sacro. Ahora miremos la del perro. La del perro tiene, vamos a ver esta vista dorsal y ahí se van a dar cuenta ustedes la diferencia. Entonces, nunca me vuelvan a decir que el tamaño es la diferencia que hay entre una especie y la otra. Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, un hueso de un potro, un coxal de un potro o un coxal de un ternero, pues no difiere mucho entonces ¿cuál es, vista dorsalmente, cuál es la diferencia que ustedes ven? ¿Aló? 30 cerebros, ¿cuánto? 31 cerebros. ¿Vista dorsal? Sí, pero ¿cuál es la diferencia manifiesta que hay acá? O sea, ¿qué se diferencia este hueso a los dos que hemos visto anteriormente? ¿Las alas cambian? Las alas están ubicadas muy hacia lateral, no hacia dorsal, sino hacia lateral. Entonces, las alas son de posición lateral. Entonces, como las alas son las alas del ilio, están en posición lateral, las dos tuberosidades sacras están más separadas. ¿Sí? Como las alas se ubican lateralmente, ¿sí? Son más laterales, no son tan ubicadas hacia la parte dorsal, sino son inclinadas hacia la parte lateral. Entonces las dos tuberosidades sacras son más separadas y la otra especie son muy unidas. Vale, la otra diferencia. La cresta ilíaca no está ubicada cranealmente, sino está hacia caudal, la cresta ilíaca. Entonces aquí tengo la tuberosidad coxal, la tuberosidad sacra y la cresta ilíaca. Entonces la cresta ilíaca queda en la parte dorsal, no está ubicada en la parte craneal, como en las demás especies. Los demás accidentes son exactamente los mismos. Los mismos. Fíjense la amplitud que tiene el foramen obturador. La sínfisis pelviana, la sínfisis púbica y la sínfisis isquiática. Las escotaduras, el arco isquiático, la escotadura asiática mayor, la espina isquiática y la escotadura asiática menor. Bueno, este hueso, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista práctico? Es un hueso supremamente importante. ¿Por qué razón? En las grandes especies nosotros, además de ser un hueso relacionado con el parto, ¿sí? Con el canal del parto, en las grandes especies es un hueso que nosotros está relacionado con la palpación rectal. Con la palpación rectal, de antemano les advierto, la palpación rectal en las grandes especies no solamente se hace con fines reproductivos, sino también se hace con fines clínicos, con fines de diagnóstico, con fines para una cantidad de finalidades. Y en eso tiene que ver uno con los accidentes del hueso coxal. Entonces, este hueso hay que conocerlo supremamente bien. Es un hueso fácil. Si uno lo viene a comparar, es un hueso sencillo, no tiene
ninguna novedad. Entonces, ¿quedó claro las particularidades? Carnívoros, carnívoro, rumiante, cerdo. El cerdo es muy parecido a los accidentes al del canino, ¿sí? Se diferencia solo por la posición más horizontal que tiene el hueso, pero los accidentes son exactamente los mismos. ¿Por qué aquí hay sínfisis y en los demás no? Porque aquí está, porque hay sínfisis, porque están separados. ¿Quién me dice? ¿Por qué hay sínfisis pelviana completa en esa imagen de cerdo? Y en las otras no. Yo ya le había dicho, yo les he dicho 3 veces. ¿Sí? Profe, por lo que va el canal de parto en una sola dirección. No, 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 no. ¿Por qué las uniones por medio de cartílago se ven en los esqueletos de un cerdo? Eso ya le había dicho. Esto es una unión por medio de cartílago. También hay tejido fibroso, pero aquí hay tejido cartilaginoso. ¿Por qué siempre en las imágenes se ven las separaciones? ¿Por qué se ven las metáfisis? ¿Por qué se ven las líneas de crecimiento de los esqueletos de cerdo? Eso ya lo había explicado. Ustedes no vuelven a leer, ni vuelven a repasar, ni vuelven a ver nada, ¿no? ¿Por qué razón? A ver, posible que 30 personas no vayan a acordar. O sea, 30 personas no se van a acordar. ¿Por qué las metáfisis se ven en los huesos del cerdo? Las líneas de crecimiento del hueso, las uniones por medio de cartílago, la sincondrosis. Porque el animal se sacrifica joven. Eso ya lo había explicado. A los 9 meses, si usted no lo ha sacrificado, ya no es económicamente viable. Eso se los había dicho, ¿sí o no? ¿Sí se lo había comentado o no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. O sea, no me lo soñé, se lo había comentado. Es que hay veces pienso que era que me lo había soñado. Vale. El hueso que está relacionado con el hueso coxal, en su superficie lateral, está relacionado con el hueso más largo que tiene del cuerpo, el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur. El hueso que representa la base ósea de qué región del cuerpo, ¿del qué? La base ósea del... A ver, ¿por qué están ustedes tan callados hoy? La base ósea ¿de qué región del cuerpo? El fémur. La base ósea ¿de qué región del cuerpo? ¿Fémur? Sí, el fémur es la base ósea ¿de qué región del cuerpo? ¿Del muslo, profe? El muslo. De la base ósea del muslo o de la región femoral. Entonces lo vamos a ver visto, vamos a verlo primero cranealmente. Esta es una vista craneal. Ahora mi pregunta es, ¿esto es izquierdo o es derecho? ¿Derecho? Derecho. Vamos a ver si es cierto. Dice izquierdo. Izquierdo porque esto es medial y esto es lateral. Y esto es una vista craneal. Esta es la vista craneal. Esto es medial porque esto es lo que articula la cabeza, está ubicada medialmente para la articulación con el AZ1, es decir, con el hueso coxal. Entonces esto es medial, esto es lateral, esto es una vista craneal. Entonces, por eso es derecho. Por eso, perdón, es izquierdo. Es izquierdo. Pero la parte lateral presenta esta prominencia que es característica solamente del fémur del equino. Se llama tercer trocánter. El trocánter mayor, trocánter menor, la cabeza, el cuello y la fosa de la cabeza.
la fosa de la cabeza del fémur. Trocánter mayor, trocánter menor y tercer trocánter que solamente está presente en equinos. Entonces ya ahí lo vamos a distinguir de las demás especies. Independientemente del tamaño, Helen, porque esto puede ser un potro, ¿sí? Y el potro, si yo comparo el hueso de un potrico con el hueso de un cerdo grande o de un perro grande, pues tienen más o menos el mismo tamaño. Entonces, no me vuelvan a decir que las particularidades son tamaño, ni que es grande ni que es pequeño, sino que es los accidentes óseos son los que caracterizan al hueso. Entonces, este hueso se caracteriza o es particular con respecto a los demás especies por la presencia en la parte lateral del tercer trocánter. En la superficie distal presenta esta superficie articular que se denomina tróclea, una superficie en forma de polea con dos crestas, una cresta medial que es más prominente que la cresta lateral de la tróclea del fémur. La superficie lateral de estas prominencias, que también existen en otros huesos largos que se llaman epicóndilos, y si yo tuviera una vista caudal, pues vería ¿los qué? Cóndilos. Vería los cóndilos. Listo. Entonces vamos a ver la vista caudal. En una vista caudal creo que nos queda más fácil darnos cuenta si es derecho o es izquierdo. ¿Cierto? En una vista caudal. Si esto es lateral porque el trocánter mayor, perdón, el tercer trocánter es lateral y el trocánter mayor también es lateral. El que es medial es el trocánter menor y la cabeza. Entonces, ¿esto es izquierdo o es derecho? Derecho. Izquierdo. Es izquierdo. Esto es izquierdo. Esta es la superficie medial y esta es la vista caudal y esto es lateral. Entonces, esto es izquierdo. ¿Sí? La cabeza, la fosa de la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, seccionado en dos porciones. La porción craneal, que es esta, y la porción caudal. En medio de los dos está una escotadura, que se llama escotadura intertrocantérica, entre el trocánter. Y esta cresta que se llama cresta intertrocantérica. ¿Por qué se llama cresta intertrocantérica? Está uniendo los trocánteres, relaciona los trocánteres. Esta fosa es un sitio de inserción de los músculos glúteos, se llama fosa intertrocantérica. Entonces la cresta se llama cresta intertrocantérica y la fosa también se llama fosa intertrocantérica, porque son trocánter mayor, trocánter menor y tercer trocánter. Esto que está como 12 es una cresta, ¿sí? La cresta lateral del fémur. Perdón, sí, la cresta lateral del fémur. Es la cresta lateral del fémur. Es esta cresta, es la cresta lateral del fémur. Los cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Este surco se llama surco intercondíleo. Y esta fosa, ¿cómo se llama la fosa? Coloquémosle un nombre a la fosa. ¿Cómo se llama? Fosa supracondílea. También se le suele llamar fosa poplitea. Fosa poplitea. Los epicóndilos. ¿Por qué? Porque esto es la región poplitea. Todo esto es la región poplitea. La región caudal de la rodilla. La región poplitea. Caudal. Vista, a ver. Vimos craneal y caudal. Las distales no. Craneoposición laterodistal no. Entonces toca, veremos esta. Entonces la fosa supracondílea o la fosa poplitea. Al otro lado hay una tuberosidad supracondílea. Y los dos epicóndilos. El epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Los cóndilos lateral y el cóndilo medial. El surco intercondíleo, ¿sí? El surco intercondíleo con una fosa
que se llama la fosa intercondílea. El surco, que es todo, y una fosa que se llama la fosa intercondílea. Este sitio es importante porque la fosa intercondílea es el sitio de inserción de los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla se insertan acá en este lugar. Una vista caudal ya, una cráneo-proximal. Una vista cráneo-proximal, veo los tres trocánteres, el tercer trocánter, el trocánter mayor, la porción craneal del trocánter, perdón, el trocánter menor, la porción craneal del trocánter mayor, la porción caudal del trocánter, separados por la escotadura intertrocantérica. El cuello y la cabeza. Esa cabeza tiene en la parte medial una depresión que se llama la fosa de la cabeza del fémur. La fosa de la cabeza del fémur. Es un hueso muy fácil, muy fácil. La superficie distal. De la superficie distal tengo yo la fosa intercondílea, el surco intercondíleo, los cóndilos, el cóndilo medial, que es este. ¿Por qué sé que este es el cóndilo medial? Porque la cresta medial de la tróclea es más manifiesta que la lateral. Esto se llama la fosa extensora, es todos los epicóndilos. Esta es la fosa extensora. Ahí tiene origen el músculo extensor digital largo. Músculo extensor digital largo. De las crestas. La cresta medial y la cresta lateral de la tróclea. ¿Qué es lo que articula acá o qué es lo que desliza acá? ¿Qué se le ocurre a usted que deslice ahí? ¿Qué deslizará acá? La rodilla. Los ligamentos. No, la rótula. Aquí está la rótula. ¿Sí? La rótula está aquí en este lugar. Entonces, esta superficie articular es para la rótula, la tróclea. La tróclea articula con la rótula, que también se denomina como María Clara. ¿Cómo se llama la rótula? Patela. 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 Rótula o patela. Ya la vamos a ver. Listo. Miremos las partes comparadas. Una vista craneal. ¿Vieron la diferencia? ¿Qué no hay acá? ¿Qué no hay? El tercer ¿El trocánter. tercer trocante? Entonces, acá en la parte lateral no hay tercer trocánter. Entonces está la línea femoral, la cresta femoral, pero no hay trocánter. Aquí está el trocánter menor, allá se ve, allá en el fondo, trocánter menor, y este es el trocánter mayor. El trocánter mayor tiene otra particularidad, no está subdividido en porción craneal y caudal. No hay surco intertrocantérico. Es solamente una masa ahí, completa, no dos. Entonces, otra cosa que la caracteriza es que está muy por encima, el trocánter mayor, muy por encima de la cabeza. La cabeza, el cuello, la fosa de la cabeza, la cresta medial y la cresta lateral de la tróclea. Fíjense que eso es igual. Es decir, si yo tuviera aquí recortado, me queda muy difícil saber de qué especie es. ¿Sí? Me queda muy difícil saber porque es muy parecido. Yo lo distingo solamente por esta característica. Y por esta que es particular para él. El trocánter mayor no está formado, no está separado por tuberosidad, por porciones, craneal y caudal. Es uno solo. Y no tiene tercer trocánter. Por lo demás es exactamente igual. Acá tengo la cresta medial de la tróclea y la cresta lateral.
Entonces, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Si yo tengo una vista caudal, pues voy a observar los cóndilos. ¿Con qué articulan los cóndilos? ¿Con qué se relacionarán los cóndilos? Los cóndilos están hechos para la articulación ¿con qué? Ya dijimos que la tróclea con la rótula. ¿Y los cóndilos para la articulación con qué? ¿O para relacionarse con quién? ¿Con los ligamentos? No, con la tibia. Con la tibia. Con la tibia. La tibia va a articular acá. La tibia. Es decir, como es el hueso del muslo, los cóndilos están hechos para la articulación con el hueso que queda distal, que es la tibia. La tibia. Entonces, aquí va a articular con la tibia. Con la tibia, los cóndilos. El subintercondilio con la fosa intercondilia, la fosa supracondilia, la cresta del fémur, los epicóndilos, los cóndilos y el surco. La cabeza, con la fosa de la cabeza. La fosa de la cabeza. Entonces, no me vayan a decir que el tamaño es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia ahí? Por las diferencias, con respecto a las que hemos visto. Enumérame 3. 4. 4 muy evidentes. En esta vista craneal hay 4 particularidades muy evidentes con respecto a las 2 que hemos visto. ¿Sí ven la cabeza? Sí, profe. Sí, profe. ¿Es diferente esta cabeza a la que hemos visto? Sí. Sí, ¿Es más qué? Es más cilíndrica. El cuello es más manifiesto. El trocánter mayor no sobrepasa el nivel de la cabeza del fémur, como pasaría en rumiantes. No hay tercer trocánter. Y la cresta medial de la tróclea casi es del mismo tamaño que la lateral. Ahí me queda muy difícil darme cuenta. No es tan evidente. Sí es más grande, pero no es tan manifiesto como las demás especies. La vista caudal. ¿Qué no presenta? ¿El tercer trocánter? Sí, ese ya lo definimos. Pero otra particularidad que puedan ver ahí. Fíjense, la cresta intertrocantérica es más manifiesta. ¿Sí? La línea o la impresión muscular. ¿Qué es lo que no hay? Fosa supracondilia lateral. No hay fosa supracondilia. ¿Sí ves que no hay fosa? Vale. La otra particularidad es que estos cóndilos, ojo con esto, estos cóndilos en la superficie proximal presentan unas superficies articulares para unos huesos que se llaman huesos sesamoideos del fémur. Sinónimos: huesos sesamoideos del gastrocnemio. Otro sinónimo: huesos, las favelas. De aquí van 2 huesitos. Se llaman huesos sesamoideos del fémur. Son osificaciones de tendones de un músculo que se llama músculo gastrocnemio. Mira que no hay fosa, pero están las superficies articulares como las tiene cara articular para el hueso sesamoideo lateral del músculo gastrocnemio. Entonces, la superficie articular del gastrocnemio. Lo demás es exactamente igual. Entonces, esto van a ser los epicóndilos
Y aquí están los cóndilos, el surco y la fosa intercondylia. Los huesos sesamoideos. Le puedes decir huesos sesamoideos del fémur. Les puedes decir huesos sesamoideos del gastrocnemio. O le puedes decir favelas. Favelas. ¿Qué hueso es este? La rótula. La rótula o patela. Patela. Entonces, la rótula es un hueso sesamoideo. Es decir, en su estructura es un hueso irregular. No es un hueso corto, es un hueso irregular. Presenta una vista craneal y una vista caudal. La vista caudal presenta la superficie articular para la articulación con la tróclea del fémur. Dígame, ¿esta es izquierda o derecha? Esta es una vista caudal. Esta es la parte dorsal y esta es la parte, perdón, esta es la superficie proximal y esta es la superficie distal. ¿Esto es izquierda o derecha? Izquierda. Acá es lateral y esto es medial. Esto es izquierdo. La parte, esta estructura tiene una cara articular, ¿sí? Una cara articular, ¿sí? Una cara articular. Todo esto es la cara articular. Fíjense ustedes que la parte medial es más amplia, la cara articular. ¿Por qué? Porque la cresta del fémur es más grande también. Entonces, por esa razón, acá esta superficie articular atravesada por esta cresta, ¿sí? Es más amplia acá que acá, porque esta es la parte lateral. Aquí articula la cresta lateral de la tróclea y aquí la cresta medial de la tróclea. Entonces, esta es a esto se le llama vértice y a esto le puede llamar base. Base y vértice. La del equino, vista caudalmente o cranealmente, es más o menos triangular. Perdón, es más o menos cuadrangular. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí los convencí o no los convencí? ¿Sí presenta 4 lados? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a mirarla Sí. lateralmente. Entonces, lateralmente, miren el hueso acá. ¿Con qué articula? Articula aquí en su superficie articular con las crestas de la tróclea del fémur. De la tróclea del fémur. Aquí no hay accidentes relevantes, pero esto se le denomina base, a esto superficie articular y a esto se le denomina vértice. Vértice. Esto es la fosa supracondilia del hueso, la cresta, el cóndilo, el epicóndilo, la fosa extensora, es esta que está acá, la fosa extensora. Diferente a la del caballo. ¿En qué se diferencia? Los accidentes son los mismos, mire. Tienen los mismos accidentes. ¿Sí? ¿Podría ser más triangular? Es triangular, listo. Entonces es dorsal, acá otro. 1, 2 y 3. Es mucho más marcado el vértice. ¿Sí ven el vértice? El vértice es mucho más marcado. Y es totalmente triangular. Entonces, la cara articular, la cara articular medial, la cara articular lateral. La cara articular medial y la cara articular lateral.
la base y el vértice. Esto no tiene más. Miremos la de perro. Solo hay una vista. No hay más vistas. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué diferencia radical hay ahí? En esa rótula. ¿La fosa? No, en la rótula. La forma. ¿Más redondeada? Y más larga. Es más larga. Tiene forma oval. ¿Sí ves? No es ni triangular ni cuadrangular, es de forma oval. Y otra particularidad, a ver, ¿qué tan observadores son? ¿Qué relación hay entre la base y el vértice? En las demás especies la base es ¿qué? Más amplia que el vértice. Aquí es al contrario. Entonces cualquiera se pensaría que el vértice es este y la voltearía. No, la base es más angosta que el vértice es más ancho. ¿Pillaron esa particularidad? Listo. La cresta lateral y la cresta medial. Por esto sé que este es derecho, ¿cierto? ¿Es derecho? Sí. Es izquierdo. Porque este es medial. A ver, izquierdo, medial. Esto es craneal. Esto es craneal. ¿Está bien esa descripción izquierda o es derecho? Si esto es medial y esto es lateral, y esto es una vista craneal, es izquierdo, sí, es izquierdo. Listo, tienes razón. Vale. Los huesos de la región de la pierna que están relacionados proximalmente con la región de los huesos con el fémur es la tibia y el peroné. El peroné, igual que en el miembro anterior, los huesos del antebrazo es bien diferente en las especies. Hay especies que tienen el peroné separado de la tibia y hay especies que tienen una fusión parcial o total del peroné. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es el hueso él articula proximalmente con el fémur, se relaciona proximalmente con el fémur y también con la rótula se vienen a relacionar no directamente por la parte ósea, sino los ligamentos de la articulación de la rodilla y en la parte distal con los huesos de la fila proximal del tarso. Esta es una vista craneal y aquí nosotros tenemos el rasgo principal del hueso. Uy. Ah, sí, dice 3, la tuberosidad de la tibia. Esta prominencia que presenta la tibia en la parte proximal, que nosotros la podemos palpar porque no tiene músculo. ¿Sí? Se la pueden palpar de una vez para que se la aprendan. Distal a ella está esto que se llama cresta, la cresta tibial. La cresta tibial, el cuerpo de la tibia o la diáfisis. Y presenta unas superficies en la parte proximal que se llaman cóndilos. Entonces aquí tengo el cóndilo lateral y el cóndilo medial. El cóndilo medial y el cóndilo lateral. Esta eminencia, ¿sí?, se llama inminencia intercondílea. La medial es más grande que la lateral, por esto sé que esto es medial y esto es lateral. Los accidentes de la superficie distal son básicamente 3. Esto se llama maléolo lateral y esto se llama maléolo medial. Maléolo medial y maléolo lateral. Y la superficie articular se denomina cóclea. Cóclea, no tróclea, sino cóclea, con C, no con T. Entonces, cóclea, la cóclea. Eso es facilísimo. Entonces, este hueso que está acá en la parte caudolateral es el peroné.
El peroné va a tener como accidente, venga, miramos si está el accidente, no, dice peroné. Entonces vamos a tener que esto es la cabeza, este es el cuerpo y este es el vértice del peroné. Es solamente ese hueso, no hay más peroné. Es decir, el peroné no está desarrollado en su porción distal, igual que pasaba con el cúbito. No existe la parte distal. Entonces, ahí están los accidentes, la tuberosidad de la tibia, la cresta de la tibia, el surco de la tibia, el cóndilo de la tibia, el cóndilo lateral. Este es el cóndilo lateral y allá va a estar el cóndilo medial. El maléolo, si esto es medial, el maléolo medial y el maléolo lateral. El maléolo medial y el maléolo lateral. Fíjense que ahí hay unos surcos que son el surco maleolar. Los surcos maleolares para el paso de los ligamentos de la articulación con el hueso tarsiano. El cóndilo lateral y el cóndilo medial. ¿Cómo sé qué es esto? Porque esto es caudal. Esta es la vista caudal. Si ven estas líneas, se llaman líneas musculares. Las líneas musculares. Líneas musculares. Las impresiones que dejan los músculos. El surco intercondíleo, marcado por unas fosas craneal y caudal. La eminencia intercondílea medial, que es más alta que la lateral. En todas las especies es así. La medial siempre es más amplia que la lateral. Entonces este es el cóndilo medial y este es el cóndilo lateral. ¿Con qué articulan estos cóndilos? Con el fémur. Con los cóndilos del fémur. Los cóndilos de la tibia articulan con los cóndilos del fémur. ¿Cómo se llama este accidente? Maléolo. Acá tengo el maléolo lateral y el maléolo medial. Entonces los maléolos lateral y medial pertenecen a la tibia, no al el lateral no es peroné. Para otras especies, el maléolo lateral es peroné. Ah, esta superficie. La superficie, este accidente es importante. Entonces, esta es la superficie proximal, el surco de la tibia, la tuberosidad tibial, las eminencias intercondíleas, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, la eminencia intercondílea medial y la intercondílea lateral. Las fosas intercondíleas craneal y caudal. ¿Qué es lo que se inserta acá? Los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. Entonces, los maléolos medial y el maléolo lateral. El surco maleolar, ¿sí? La cóclea, toda en conjunto, la cóclea. Entonces, esta cóclea tiene un surco lateral y un surco medial. Y los surcos de la cóclea son oblicuos. Así yo diferencio las tibias de bovino a la tibia de equino. Pero no por más, de nuevo, no me van a decir que el tamaño. Eso es un error, ¿no? O mejor, un error. Entonces, una tibia izquierda, la tuberosidad tibial, la cresta tibial, el surco de la tibia, el peroné fusionado a la tibia, pero solamente la parte proximal. La parte distal del peroné está representada por un hueso independiente que debería haber estado en esta imagen, que se llama hueso maleolar. Hueso maleolar. Entonces, fíjense que acá el hueso es fusionado. ¿Sí? El hueso es fusionado. Esto es el peroné. La base o la cabeza está fusionada a la tibia. La parte caudolateral.
caudo lateral. Esto es medial porque este es izquierdo. El maléolo medial y el maléolo lateral está representado por un hueso aparte que se llama hueso maleolar. El peroné, la vista caudal, las líneas musculares, el surco maleolar, el maléolo medial, y recuerden que el maléolo lateral es otro hueso, debería haber estado acá. Si yo hubiera hecho este atlas, lo hubiera puesto acá. La eminencia intercondilia medial más amplia que la lateral, el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Aquí está el hueso. Entonces, esto es una vista de la parte distal del hueso. Entonces acá tengo yo el maléolo lateral o hueso maleolar. Hueso maleolar. Entonces fíjense que tiene una superficie articular. ¿Sí? Dos superficies articulares. ¿Sí? Dos superficies articulares. Las caras articulares maleolares. Para la articulación, las proximales son para la articulación con la tibia y las distales para la articulación con el astrágalo, con uno de los huesos del tarso. El hueso va en la parte lateral, el hueso va aquí, entonces va aquí, en este sitio va el hueso. Se llama hueso maleolar. Todos los rumiantes y pseudo-rumiantes lo presentan. Llama, alpaca, vicuña, dromedario, oveja, cabra, no sé cuál más se me ocurre. Todos esos presentan hueso maleolar. La superficie proximal, fíjense cómo es la cóclea. Entonces la cóclea tiene, a ver, miramos bien, sí, el maléolo medial y el maléolo lateral, el surco maleolar, pero superficies articulares son tres, 1, 2 y 3. Es decir, la cóclea del caballo solamente va a tener esto, no tiene este. ¿Qué es lo que articula acá? Superficie articular para el hueso maleolar. Superficie articular para el maleolar. Para el maleolar. Y fíjense ustedes que cuando nosotros miramos la cóclea, los surcos de la cóclea atravesados por esta cresta son más o menos paralelos, no son oblicuos, como los tiene el equino. Como los tiene el equino. Miremos el perro. Los virus. La tibia y el peroné son huesos independientes. Entonces, los accidentes son iguales. ¿En qué se van a diferenciar? Entonces, acá tenemos nosotros la cabeza, el cuerpo y el maléolo lateral. El maléolo lateral. Entonces, cabeza, cuerpo y maléolo lateral. Son huesos independientes. Igual va a suceder en el cerdo. Entonces, acá tengo la tuberosidad tibial. La cresta de la tibia, el surco de la tibia, los cóndilos medial y lateral, las eminencias intercondilias, con sus respectivas fosas craneal y caudal, fosa intercondilias, la cóclea con dos surcos atravesados por una cresta. El maléolo lateral pertenece al peroné, el maléolo medial es tibia. Esqueleto, miembro pelviano. Vale. Entonces, ¿cuáles siguen en su orden? Los huesos de la mano, ¿cierto? Ya tenemos los huesos de la cadera, de la pelvis, de la cavidad pelviana. Tenemos el hueso que representa la base ósea del muslo, los huesos de la rodilla, tenemos los de la pierna y ahora nos faltan los del pie. Entonces, los del pie están formados por tarso, huesos del tarso, metatarso y los huesos de las
las falanges, los huesos de los dedos, las falanges. Entonces miremos huesos del tarso. Vale. Para que eso no se le vaya a volver un drama, ¿sí? Porque ya ustedes los conozco re bien, ¿sí? Esto tienen que leerlo 1001 vez. Entonces, los huesos del carpo estaban organizados en dos filas, ¿se acuerdan? Una fila proximal y una fila distal. Entonces, a diferencia de los del carpo, los huesos del tarso están organizados en tres filas. Entonces, Karen, Ana Camila, Julie, Andrés, recuerden que en la fila proximal eran por nombres y en la fila distal eran por números romanos. ¿Qué sucede acá en el tarso? Los de la fila proximal y los de la fila media son por nombres y los de la fila distal por números romanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No le olvidan? No. Tres filas. Los de la fila proximal son por nombre, los de la fila media por nombre y los de la fila distal por números romanos. Para no confundirse. Entonces, los de la fila proximal, una vista craneal unidos. Ahí está. Izquierdos porque esto es la parte lateral y esta es la parte medial. En la parte lateral siempre va a estar este que se llama calcáneo. 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 El que está relacionado con el tendón de Aquiles o el tendón del calcáneo. Por eso se llama calcáneo. También se llama tarso peróneo porque es lateral. Y este se llama astrágalo. También se llama tarso tibial porque es el que articula con la cóclea de la tibia. Con la cóclea de la tibia. Fíjense que aquí están la tróclea del astrágalo. Esto es una tróclea, una superficie en forma de polea, con dos crestas. Entonces, esta tróclea va a articular con una cóclea, cóncavo y convexo. ¿Sí? Esto debe encajar allá con la cóclea de la tibia. Se llama tarso tibial o astrágalo. Es el medial de la fila proximal. Entonces, estos son los dos huesos de la fila proximal. A esta tuberosidad se le llama tuberosidad calcánea. Tuberosidad calcánea. Tuberosidad calcánea. Los de la fila media son dos huesos. Este que está acá que se llama central del tarso y este se llama cuarto. ¿Qué pasa con el cuarto? El cuarto ocupa la fila media y la fila distal. Ocupa las dos filas. La fila media y la fila distal. Entonces tengo una fila. Véngalo rayamos. Me gusta rayarlo. Ah, pero es que este no tengo chance de rayarlo. ¿Sí? O si lo puedo rayar, no. Mira, vamos a ver si lo puedo rayar. No lo puedo rayar. No lo puedo rayar. No lo puedo rayar. Listo. No lo puedo rayar, lástima. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, aquí está la fila proximal formada por dos huesos, el calcáneo y el astrágalo, o tarso peróneo y tarso tibial. La fila media por el hueso central y cuarto, que ocupa la fila media y la fila distal. Entonces, esta fusión, aquí no hay fusión, perdón. Este es el hueso del tercer tarsiano. Entonces, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué es lo que pasa? Que el segundo está en la parte caudal y en esta vista craneal no se ve. Segundo, tercero y cuarto. En la fila distal hay segundo, tercero y cuarto. Ojo, en algunas razas de equinos, estos dos huesos están fusionados. El central con el cuarto. En percherones principalmente. Por razas demasiado grandes de animales están fusionados el central con el tercero. Solamente en esas razas inmensas, esas razas, si los han visto, no. Si los conocen, no.
Nunca lo han visto, sí. No los tengo. Ahora no lo encontré. Ah. De estos animales hay fusiones de los dos huesos del torso. Pesan 1 tonelada. Esos animales tienen, tienen los huesos aquí en este lugar. Tienen central. Calcáneo es un rasgo visual externo en el vivo. El calcáneo. El astrágalo también se ve. También se puede observar externamente. Miren acá el accesorio del carpo. Y acá está el calcáneo. Y acá el central con el tercero, esos huesos están fusionados en razas muy, muy grandes. Percherones y todas esas razas inmensas están... ¡Ah! Entonces aquí está el calcáneo. El central y el central y el tercero vienen haciendo más o menos a este nivel. Esta es la tuberosidad calcánea. Aquí está el astrágalo, él se ve en el animal vivo. La cresta medial del astrágalo, de la tróclea del astrágalo se ve. Es un rasgo visual externo del animal vivo. Y el calcáneo. Entonces acá vendrían los huesos que están fusionados. El central y el tercero, pero solamente en esas razas. Solamente en esas razas. Lo demás, entonces, volvemos a repetir. En la fila proximal, el calcáneo, el astrágalo, en la fila media, central y cuarto, y en la fila distal, segundo, tercero y cuarto. Esto es equino, ¿no? Caudal. Miremoslo caudalmente. Entonces, primero y segundo, ¿sí? El calcáneo, el astrágalo, el central, ¿sí? El central y el cuarto. Entonces, eso es una vista caudal. Craneal separado. No, vista craneal. Ya lo vimos. Ah, no, el astrágalo solito. Entonces presenta una tróclea con dos crestas. Y la superficie distal es relativamente plana para la articulación con el hueso central del tarso. Él solamente articula aquí en la parte distal con el central del tarso. Separados. Nunca los vamos a ver así, pero bueno, miremoslos para esto. Entonces, el calcáneo, el astrágalo, el central, el primero y segundo fusionados, el tercero y el cuarto que ocupa las dos filas, la fila media y la fila proximal. Entonces acá hay fusión de primero y segundo. Fíjense que en los huesos del carpo no, en los huesos del tarso sí. Fusión de primero y segundo. Primero y segundo, tercero y el cuarto que ocupa las dos filas. Miremoslo cranealmente. Entonces acá tenemos el calcáneo, el astrágalo. Diferencias. A ver, ¿quién se dio cuenta ya?
¿Qué pasa con el astrágalo? ¿Qué es lo que tiene el astrágalo? ¿Qué pasó con el central? ¿Qué pasó con el tercero? ¿Aló? ¿Ustedes me dejaron solos, sí o no? ¿Se han ido? Vale. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Vale. Fíjense ustedes que este astrágalo es totalmente diferente al del equino. Este astrágalo tiene una tróclea proximal y una tróclea distal. Distal. Si los observan, una tróclea proximal y una tróclea distal. Allá no hay, en los equinos, no hay tróclea distal. Aquí la superficie es plana. Por eso el central del tarso es un hueso plano. Y el central está fusionado ¿a qué hueso? Al de las dos filas, que es el cual, al cuarto. Entonces, cuarto y central fusionados. Segundo y tercero fusionados. Segundo y tercero fusionados. Y central y cuarto fusionados. Aquí por la vista craneal. Ahora miremos la vista caudal. Entonces, en la vista caudal tenemos primerito solo, segundo y tercero fusionados, central y cuarto fusionados. El astrágalo acá no lo veo por la parte, solamente veo esta porción, y el calcáneo. El astrágalo y el calcáneo. Y el calcáneo. Este accidente es supremamente importante, la tuberosidad calcánea, y este es el sustentáculo del talón. Sustentáculo del talón. ¿Vieron la diferencia? Sí, profe. Vale. Entonces, miren, no existe tróclea distal. En lugar de la tróclea distal, a diferencia del equino que es plana, aquí la superficie plana, hay una prominencia que se le denomina cabeza. La cabeza del astrágalo. La cabeza del astrágalo, solamente presente en carnívoros. La tróclea con sus dos crestas, la cresta lateral, la cresta medial, la tuberosidad calcánea, el hueso central, el cuarto que ocupa las dos filas, aquí está el tercero, el segundo, y también existe el primero. Primero, segundo, tercero y cuarto. Primero, por allá, segundo, tercero y el cuarto que ocupa las dos filas. Listo. Eso era toda la información. Profe, disculpe, ¿cómo se llama la cabeza qué? La cabeza del astrágalo o la cabeza del tarso tibial. La cabeza del hueso astrágalo o la cabeza del hueso tarso tibial. ¿Preguntas? Vale. Nosotros cuando volvemos a tener labor, El viernes. El viernes, profe. el viernes. Entonces, espérate, miramos acá. El viernes.
Profe, qué pena. Es que te íbamos a comentar, es que sería mejor cuando vayamos a las prácticas en grupos de la ABP. No sé si te parece bien. No entiendo. ¿Qué me decías? Profe, lo que pasa es que te íbamos a proponer, si digamos, sería un poquito más fácil, pues para todos, la verdad. Em, Cuando tengamos, haya la posibilidad de las prácticas, poder ir en los grupos de ABP, si me entiendes. Porque digamos, no muchos están en orden de lista pegados para el ABP, sino están en desorden. Entonces te queríamos proponer si hay la posibilidad de que pueda pasar eso, de ir en grupos de ABP. O sea, que nos organicemos por grupos ABP. Sí, profe, ya Eso están puede, los grupos. eso puede ser. Nosotros, pues, yo tengo acá la lista, mire, aquí tengo yo la lista, vamos a mirarla. Aquí tengo yo la lista de grupos. Si ustedes no han cambiado, no sé, ustedes han cambiado. Si ustedes no han cambiado, ustedes son acá. Entonces, No, No, profe, no profe, hemos, grupos no hemos cambiado. iguales. entonces, aquí tengo yo 7 grupos. 7 grupos. El problema es eso. O sea, si son 7 grupos, aquí por ejemplo, aquí 11 estudiantes, acá, si ese grupo 1 y los 2, aquí no reúno sino 9, entonces me faltarían 2. Y allá se van a poner problema por la que sea igual cantidad de gente. Que para ajustarse a los protocolos tiene que ser 11. Entonces, no sé, vamos a tratar de que sean los dos grupos, pero entonces se queda un grupo por fuera, porque no es que son 7 grupos. Si ustedes estuvieran organizados de a, de a 5 o 6, sí, pero hay grupos de 4. Entonces ahí viene el problema. Pero ahí No, miramos. profe, hasta donde sé, somos 5 en cada grupo. No, pero yo los tengo diferentes. Yo los tengo grupos de 4. Aquí, por ejemplo, tengo un grupo que es de 4 y otro que es de 5. Entonces me dan 9 y me quedan faltando 2 y se me vuelve después un problema. Toca, ahí miramos, pero yo digo que es muy complicado tratamos de hacerlo, pero no les prometo que podamos hacerlo por grupo. Por lo que ustedes no son de A5. Si ustedes fueran de A5 de pronto, podemos hacerlo de A5, pues bien, pero es que de A5 o de A6, pues ustedes son unos 4, otros 5, entonces ahí hay un problema. ¿Cavidad en el astrágalo? No, cavidad en el astrágalo no hay. En el astrágalo está la cabeza, en el caso de los caninos, y la superficie articular para el central del tarso en equinos, y la tróclea distal para el caso de los rumiantes y el cerdo. La respuesta para Diana Carolina Castellano, que me ha preguntado que si hay una cavidad en el astrágalo. ¿Qué otra pregunta tiene? Por grupos ABP. Toca mirar. Ahí lo vamos mirando. Lo vamos mirando. Sí, es que sería un poquito mejor, profe, porque lo que te digo, algunos quedan como... Igual no pueden estar juntos. Es decir, si ustedes creen que vamos a volver a lo real, a lo que era antiguamente, nunca vamos a volver a ser igual. Es decir, no podemos estar juntos. Entonces, no hay diferencia entre que vayan los ABP o no ABP, porque no vamos a estar juntos. Ya juntos no vamos a estar nunca. ¿Sí sabías eso o no? El mundo No, cambió. profe, a eso no me refiero, sino en los grupos, o sea, no los grupos juntos, sino los grupos, los participantes No, que pero estén es en la que misma. igual allá yo no los puedo reunir a todos para hacerles una charla solamente a ustedes. Allá toca casi que personal. Allá toca 2 por mesa. Entonces no tiene sentido que sea, o sea, no tiene una explicación de por qué debe ser por grupo ABP.
¿Sí me entiendes? ¿Me hago entender, Helen? Es decir, si ustedes fueran a estar los 5 Profe. juntos en una mesa y fueran a escuchar la misma charla, sí estaría interesante que fuera el mismo grupo, ¿sí me entiendes? Pero es que allá van a estar también aparte. Usted va a estar en el extremo de una mesa y tu compañero va a estar en el extremo de la otra. No podemos estar juntos. Entonces no veo por qué los grupos ABP. ¿Sí me entiendes, Helen? Profe, es que los grupos estamos en grupos de A5. Entonces yo creería que pues como en el grupo 7 hay como eh, pues como 5 participantes y en el grupo se dividen los grupos, como son de 5 personas o 6, pues se podría porque tienen la misma capacidad porque son como 10 personas, 2 grupos unidos.